Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima conversación en redes sociales, especialmente entre los fans de las series turcas y, sobre todo, los fans de un actor en particular, Can Yaman. Vamos a hablar de su paso por Brasil, de ese recibimiento apoteósico que tuvo, y de por qué, al parecer, ese entusiasmo inicial no se mantuvo igual durante toda su visita. Vamos a desentrañar qué pasó, cuáles fueron los factores que influyeron, y vamos a tratar de entender un poco mejor la situación. Antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que si les gusta el contenido que creo, si les interesa este tema, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Significa muchísimo para mí y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Recuerdo perfectamente el revuelo que causó el anuncio de la visita de Can Yaman a Brasil. Fue una locura total. Las redes sociales estallaron, los fans se volvieron locos, se organizaron grupos, se planearon recibimientos en el aeropuerto, todo era una efervescencia increíble. Y cuando llegó el día, las imágenes que vimos eran impresionantes. Un mar de gente esperándolo en el aeropuerto, gritos, pancartas, regalos, una energía palpable que transmitía una adoración absoluta por el actor. Can Yaman fue recibido como una verdadera estrella de rock. Se le veía sorprendido, emocionado, y por supuesto, agradecido por tanto cariño. Las primeras horas de su estancia fueron una locura de entrevistas, eventos, encuentros con fans, todo transmitido en vivo a través de redes sociales. Parecía que Brasil se había rendido completamente a los encantos de Can Yaman. Se hablaba de su carisma, de su atractivo, de su talento, era un torbellino de halagos y admiración. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar un giro un poco diferente. Poco a poco empezaron a surgir comentarios, críticas, informaciones que sugerían que no todo era tan perfecto como parecía. Empezaron a circular rumores sobre ciertas exigencias del actor, sobre su comportamiento en algunos eventos, sobre la forma en que interactuaba con la prensa y con sus fans. Una de las cosas que más se comentó fue la supuesta petición de alojarse en un hotel de lujo extremadamente caro, algo que, según algunas fuentes, no estaba dentro del presupuesto inicial del evento. También se habló de ciertas restricciones en cuanto a las preguntas que se le podían hacer en las entrevistas, lo que limitaba la libertad de los periodistas y generaba cierta frustración. Además, se filtraron algunos vídeos y fotos en los que se veía a Can Yaman con una actitud un tanto distante, incluso fría, con algunos fans que intentaban acercarse a él. Esto, obviamente, generó decepción entre aquellos que esperaban un encuentro cercano y cálido con su ídolo. Es importante señalar que mucha de esta información no fue confirmada oficialmente, y que gran parte de ella circuló a través de redes sociales y de medios de comunicación no siempre fiables. Sin embargo, el eco que tuvo fue suficiente para generar un cambio en la percepción que muchos tenían de Can Yaman. Otro factor que pudo haber influido en la disminución del entusiasmo fue la intensidad de la agenda del actor. Estuvo sometido a una presión constante con eventos, entrevistas, sesiones de fotos, todo ello sin apenas tiempo para descansar y relajarse. Es comprensible que en esas circunstancias pueda resultar difícil mantener una sonrisa y una actitud positiva en todo momento. El cansancio, el estrés, la presión mediática, todo eso puede pasar factura a cualquiera. También es importante tener en cuenta las diferencias culturales. Lo que puede ser considerado como normal o aceptable en una cultura, puede ser interpretado de forma diferente en otra. Es posible que algunas actitudes o comportamientos de Can Yaman, que en Turquía o en otros países no generarían controversia, en Brasil hayan sido vistos de forma negativa. Por ejemplo, en Brasil la gente es generalmente muy cálida, muy expresiva, muy dada al contacto físico. Esperan un recibimiento efusivo, abrazos, besos, muestras de cariño constantes. Si un personaje público no responde a esas expectativas, puede ser interpretado como arrogante o distante. Además, la expectativa que se genera alrededor de una figura pública, especialmente cuando se trata de un ídolo de masas, es enorme. Los fans idealizan a sus ídolos, los ven como seres perfectos, sin defectos. Y cuando se dan cuenta de que al fin y al cabo son personas normales, con sus virtudes y sus defectos, pueden sentirse decepcionados. Creo que en el caso de Can Yaman en Brasil, se combinaron varios factores.
Por un lado, la enorme expectativa generada por su visita. Por otro, la presión mediática y la intensidad de su agenda. Y por supuesto, las diferencias culturales y las posibles interpretaciones erróneas de su comportamiento. No quiero juzgar a Can Yaman. No conozco los detalles de su estancia en Brasil, y no sé si las críticas que recibió son justas o no. Lo que sí creo es que esta experiencia nos sirve para reflexionar sobre la relación entre los fans y sus ídolos, sobre la importancia de gestionar las expectativas y sobre la necesidad de comprender las diferencias culturales. También nos recuerda que las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar a las personas y para difundir información, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, críticas y juicios injustos. Es importante ser cauteloso con la información que consumimos y no dejarnos llevar por la primera impresión. En definitiva, la visita de Can Yaman a Brasil fue una experiencia compleja, con luces y sombras, con momentos de euforia y momentos de decepción. Una experiencia que nos enseña que la realidad, muchas veces, es mucho más complicada que lo que vemos en las redes sociales. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que el entusiasmo inicial por la visita de Can Yaman a Brasil fue inmenso, pero que poco a poco fue disminuyendo debido a una serie de factores, como las supuestas exigencias del actor, su comportamiento en algunos eventos, la presión mediática y las diferencias culturales. Es importante recordar que mucha de esta información no fue confirmada oficialmente, y que es necesario ser cauteloso con los rumores y las críticas que circulan en las redes sociales. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. A mí me encanta traer estos temas que generan debate y que nos hacen reflexionar sobre el mundo del espectáculo y la relación entre los fans y sus ídolos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Así que por favor, no duden en dejarme un comentario aquí abajo con su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pasó con Can Yaman en Brasil? ¿Creen que las críticas que recibió fueron justas? Me encantaría saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les resultó interesante, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ampliación de la noticia. Can Yaman en Brasil, entre la adoración inicial y la decepción silenciosa. La visita de Can Yaman a Brasil quedará grabada en la memoria colectiva de sus fans brasileños como una montaña rusa emocional. Un torbellino de emociones que osciló entre la euforia desbordante y una decepción que, aunque silenciosa en muchos casos, caló hondo. Para entender a fondo lo que sucedió, es necesario profundizar en cada uno de los factores que contribuyeron a este cambio de percepción, analizando con detalle los eventos, los rumores y las posibles interpretaciones. El despliegue de pasión, un recibimiento de ensueño. Desde el anuncio oficial de la visita, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Grupos de fans se coordinaban meticulosamente para planificar la bienvenida perfecta. Se crearon hashtags, se compartieron tutoriales de cómo hacer pancartas llamativas, y se organizaron caravanas para acompañar al actor desde el aeropuerto hasta su hotel. La expectativa era palpable, casi tangible. El día de su llegada, el aeropuerto de Sao Paulo parecía una sucursal de los MTV Awards. Cientos, quizás miles, de personas se agolpaban detrás de las barreras de seguridad, ondeando banderas turcas, gritando su nombre con todas sus fuerzas y portando regalos de todo tipo, desde cartas manuscritas y peluches hasta retratos pintados a mano y artesanías locales. La energía era abrumadora. En los vídeos que circularon por internet, se podía ver a Can Yaman visiblemente conmovido por la magnitud del recibimiento. Sonreía, saludaba y trataba de acercarse lo más posible a sus fans, aunque la multitud lo hacía casi imposible. Este despliegue de pasión fue interpretado como una prueba irrefutable del amor y la admiración que el público brasileño sentía por el actor. Los primeros días, un torbellino de actividad. Los primeros días de Can Yaman en Brasil fueron un maratón mediático.
Entrevistas en programas de televisión de máxima audiencia, sesiones de fotos para revistas de renombre, encuentros exclusivos con grupos selectos de fans, cenas de gala. La agenda del actor estaba repleta de compromisos. Cada evento era retransmitido en directo a través de redes sociales, permitiendo a los fans que no podían estar presentes seguir cada paso de su ídolo. La prensa brasileña se deshacía en elogios hacia el actor, destacando su atractivo, su carisma y su talento. Parecía que Can Yaman había conquistado Brasil por completo. Asterisco asterisco la grieta empieza a abrirse, rumores y críticas asterisco asterisco. Sin embargo, en medio de esta ola de admiración, comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no iba del todo bien. Los rumores sobre las exigencias del actor empezaron a circular con fuerza en las redes sociales. Se hablaba de la petición de alojarse en un hotel de lujo con un coste prohibitivo, de la imposición de restricciones en las entrevistas y de un trato distante hacia algunos fans. Aunque estas informaciones no fueron confirmadas oficialmente, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de muchos fans. Asterisco asterisco el hotel de lujo, un capricho injustificado, asterisco asterisco. Uno de los rumores más persistentes fue el de la elección del hotel. Se decía que Can Yaman había insistido en alojarse en un hotel de 5 estrellas con un precio por noche que superaba con creces el presupuesto inicial del evento. Esta petición fue interpretada por algunos como un capricho innecesario y una falta de consideración hacia los organizadores del evento y hacia los fans que habían contribuido económicamente para hacerlo posible. Aunque no hay pruebas concretas de que esta información sea cierta, la controversia generada por el rumor afectó negativamente a la imagen del actor. Asterisco asterisco las entrevistas censuradas, una falta de respeto a la prensa, asterisco asterisco. Otro aspecto que generó críticas fue la supuesta imposición de restricciones en las entrevistas. Se decía que el equipo de Can Yaman había prohibido a los periodistas hacer preguntas sobre determinados temas, limitando su libertad de expresión y dificultando su trabajo. Esta actitud fue vista por algunos como una falta de respeto hacia la prensa brasileña y como un intento de controlar la narrativa en torno a la visita del actor. La falta de transparencia alimentó la especulación y la desconfianza. Asterisco asterisco la distancia con los fans, arrogancia o agotamiento, asterisco asterisco. Quizás la crítica más dolorosa para los fans fue la percepción de una actitud distante por parte del actor. Algunos vídeos y fotos que circularon en redes sociales mostraban a Can Yaman con una expresión seria e incluso fría al interactuar con algunos fans que intentaban acercarse a él. Esta actitud contrastaba fuertemente con la imagen de cercanía y calidez que el actor proyectaba en sus series y entrevistas. La decepción entre los fans que esperaban un encuentro cercano y personal con su ídolo fue palpable. Sin embargo, es importante considerar que Can Yaman estaba sometido a una presión enorme durante su visita a Brasil. Su agenda era agotadora y las exigencias mediáticas constantes. Es posible que el cansancio y el estrés le impidieran mantener una actitud positiva en todo momento. También es importante recordar que las imágenes que circularon en redes sociales pueden ser engañosas y no reflejar la realidad completa de la situación. Asterisco asterisco el choque cultural, expectativas y malentendidos asterisco asterisco. Las diferencias culturales también pudieron haber influido en la percepción que el público brasileño tuvo de Can Yaman. En Brasil, la gente es generalmente muy expresiva y afectuosa. Esperan un recibimiento cálido y efusivo con abrazos, besos y muestras de cariño constantes. Si un personaje público no responde a estas expectativas, puede ser interpretado como arrogante o distante. Es posible que Can Yaman, acostumbrado a otras normas culturales, no haya sabido cómo responder adecuadamente a las expectativas del público brasileño. Asterisco asterisco la idealización del ídolo, una carga pesada asterisco asterisco. La idealización de los ídolos es un fenómeno común en la cultura popular. Los fans tienden a ver a sus ídolos como seres perfectos, sin defectos. Esta idealización crea una carga enorme sobre los personajes públicos, que se ven obligados a vivir a la altura de las expectativas de sus fans. Cuando los fans se dan cuenta de que sus ídolos son personas normales, con sus virtudes y sus defectos, pueden sentirse decepcionados. Es posible que la imagen idealizada que muchos fans tenían de Can Yaman no se haya correspondido con la realidad, lo que generó una sensación de desencanto. Asterisco asterisco las redes sociales, amplificadores de rumores y críticas asterisco asterisco. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores y las críticas sobre Can Yaman.
La velocidad y el alcance de las redes sociales permitieron que la información, verdadera o falsa, se propagara rápidamente. La falta de verificación de la información y la tendencia a creer en la primera impresión contribuyeron a crear una imagen negativa del actor. Las redes sociales, que en un principio habían sido una herramienta para conectar a los fans con su ídolo, se convirtieron en un campo de batalla donde se libraba una guerra de opiniones y juicios. *** Una experiencia compleja, luces y sombras ***. La visita de Can Yaman a Brasil fue una experiencia compleja, con luces y sombras. El recibimiento apoteósico y la euforia inicial dieron paso a la decepción y la crítica. La combinación de factores como las exigencias del actor, su comportamiento en algunos eventos, la presión mediática, las diferencias culturales y la idealización del ídolo contribuyeron a crear una imagen controvertida. Esta experiencia nos enseña que la relación entre los fans y sus ídolos es compleja y que las expectativas y las percepciones pueden variar según el contexto cultural y las circunstancias individuales. *** Lecciones aprendidas. Gestionar expectativas y comprender las diferencias ***. La visita de Can Yaman a Brasil nos deja importantes lecciones sobre la importancia de gestionar las expectativas y comprender las diferencias culturales. Es fundamental que los personajes públicos sean conscientes de las expectativas que generan en sus fans y que se esfuercen por mantener una actitud cercana y respetuosa. También es importante que los fans sean realistas sobre la naturaleza humana de sus ídolos y que no los idealicen demasiado. La comprensión de las diferencias culturales es esencial para evitar malentendidos y construir relaciones positivas y duraderas. ***. El legado de una visita agridulce ***. Aunque la visita de Can Yaman a Brasil no terminó como muchos fans esperaban, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La experiencia sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones entre los fans y sus ídolos y de la importancia de la comunicación y la comprensión mutua. Quizás con el tiempo las heridas sanen y los fans brasileños puedan recordar la visita de Can Yaman con una sonrisa, recordando los momentos de euforia y aprendiendo de los errores del pasado. Y para Can Yaman, esta experiencia puede servir como una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la adaptabilidad en un mundo globalizado. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. A mí me encanta traer estos temas que generan debate y que nos hacen reflexionar sobre el mundo del espectáculo y la relación entre los fans y sus ídolos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Así que por favor, no duden en dejarme un comentario aquí abajo con su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pasó con Can Yaman en Brasil? ¿Creen que las críticas que recibió fueron justas? Me encantaría saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les resultó interesante, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.